Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Hola padre, buenos días, ¿cómo está? Nos da muchísimo gusto estar con usted un día más en este nuevo episodio de New Fire Presenta. ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, Brenda. Aquí, pues en medio semestre, seguimos arrancando cosas acá en Nueva York, retiros, y obviamente siempre me da mucha alegría cuando tenemos estas entrevistas. Qué gusto, padre. Oiga, pues el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más dolorosos para nuestra audiencia y es el ver cómo los hijos de familia se van poco a poco alejando de la fe. Y según nuestros datos en New Fire, un 45% aproximadamente de nuestra audiencia pues está compuesta entre personas de edad entre 35, 60 años. Entonces, muchos de ellos pueden estar experimentando esta situación en las familias. Y pues hoy queremos explorar eso, cómo los padres pueden trabajar para traer a los hijos de vuelta a la fe católica. Entonces, como primera pregunta para usted, padre, pues sabemos que los padres, perdón, son los primeros educadores de los hijos en la fe, pero me gustaría que nos ayudara a entender mejor qué papel juegan los padres en esta transmisión de la fe a sus hijos. Bueno, lo primero, Brenda, es que como empezaste tú diciéndolo, de verdad es que casi que espiritualmente me dolió el corazón porque no puedo yo no tengo hijos físicos ni los voy a tener, pero le tengo tanto cariño a los jóvenes con los que trabajo que no me puedo ni imaginar el amor de un padre o de una madre que de repente siente no están creyendo lo mismo que yo y por lo mismo, bueno, pues es un tema fundamental y que lo lleva uno en el corazón del sacerdote. A ver. Pues si yo miro mi propia vida, digo, ¿de dónde me viene mi fe? Pues sin duda de la combinación de mi papá y de mi mamá y otras fuentes más. Pero si tú recuerdas, la Iglesia, Juan Pablo II, tiene un documento que se llama Familiaris Consortio. Me parece que fue en el año 94 o 95 donde habla de la familia como la iglesia doméstica, o sea, el primer lugar donde se recibe la fe es en casa. En el bautismo están los papás, pero luego se les pone responsabilidad a padrinos y papás de que la semilla en ese bebé fructifique después. Entonces, ¿qué rol juegan? Pues imagínate, Brenda, que es difícil que alguien tenga una relación bonita con Dios Padre si no tiene una imagen de papá con bondad. Y hay mucha gente que no es devoto a la Virgen María si su mamá era demasiado dura. Luego todo eso se puede corregir, pero la fe y la relación personal con Jesucristo o con el Padre o con María, que es fundamental para el católico, pues sí viene formada bastante o viene como perfilada bastante por lo que se hace en casa. No se puede restar en absoluto el peso de lo que se hace en casa. Claro. Y bueno, luego hay muchos padres que por más que ellos los invitan a vivir una vida de oración, a, no sé, asistir a misa, a frecuentar los sacramentos, inclusive sí hacer una imagen sana de padres para que tengan una bonita relación con Dios Padre, con María, un poco en línea de lo que decía, pero ven que se empiezan a distanciar los hijos generalmente cuando comienza la adolescencia, la juventud y ya más fuertemente cuando son adultos podemos ver inclusive un distanciamiento total. ¿Qué factores cree que pueden influir en este distanciamiento cuando los padres lo han tratado de hacer todo? Mira, en esto tengo una experiencia, pero también la uno esa experiencia con un libro al que me voy a referir, que está en inglés, que se llama Return, de regresar, de Brandon Vogt. Y Brandon Vogt, seguramente el libro está en Amazon, pero él es uno de los asistentes principales de Word on Fire,
de Bishop Barron. Entonces, mira, lo que él dice es que en las respuestas a los jóvenes, unos dicen, no, no me llena, no me aporta nada, sienten que la fe o les aburre o no les llena sus necesidades. Y hoy sabemos que vivimos mucho un poquito en la cultura de la autosuficiencia y de el merecimiento, la generación del merecimiento le llama el Papa Francisco. Por un lado eso. Creo que por otro lado, el mundo es tan atractivo con social media que nos damos cuenta que todos los profesores y profesoras del mundo han tenido que reinventarse en el cine, en comerciales, la velocidad de la frecuencia, del cambio, de la escena, de la voz, etcétera. Cada vez somos de atención menor. Entonces, claro, la misa, la iglesia, la paciencia, el silencio, pues imagínate, no va con ellos, ¿no? Y obviamente que no ayuda cuando los papás con muy pocos tacto se los imponen o se los hacen como, sí, los quieren obligar. Entonces junta todas esas cosas y más o menos por ahí está el que el joven diga, no, no me aporta nada, la religión no, no, no me llena. Claro, sí, este tema de la religión como imposición, o mucho yo lo veo también, padre, con el miedo, ¿no? O sea, se trata de, bueno, tratan luego muchos padres, inclusive hace algunos años también los colegios católicos como que buscan que los niños sigan a Dios por el miedo a que si no, te vas a ir al infierno, si no, Dios no te va a querer. Entonces creo yo que este, pues no es el correcto acercamiento cuando se trata de enamorar a un niño de Dios, ¿no? De Dios como tu padre amoroso, de Jesús como tu amigo. Entonces, este tipo de comentarios en la formación del hijo sí puede influir mucho en este alejamiento, creo yo. Sí, aunque hay una cosa que me la cuestiono y no tengo la respuesta exacta, y es lo siguiente. Sí creo, a mí no me presentaron ese Dios malo, pero en mi experiencia constantemente veo gente que se lo presentaron y tengo yo la duda. Suponiendo que todos los enseñantes, pastores, catequistas del mundo entero, por los siguientes 100 años, nada más predicaran al Dios de la misericordia, si en 100 años le preguntaras a alguien sobre Dios y no quiere creer en él, de todos modos te va a decir que le han enseñado al Dios castigador, el Dios malo. ¿Por qué? Creo que es Unamuno el que dice nuestras actitudes, nuestras palabras son justificaciones de nuestras actitudes. Si yo quiero vivir la vida de manera licenciosamente, inmoralmente y a mis anchas con mis propias reglas, hay un solo enemigo, Dios. Entonces, yo también creo que hay mucha gente que pasó por colegios, por monjitas, por sacerdotes, que realmente se los presentaron bien, pero ellos se empeñan en decir que se los presentaron mal. Entonces, otra vez es el victimismo, muy humano y muy parte del pecado original. Entonces, Brenda, aunque considero que entre toda la tendencia de Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, Sor Faustina Kowalska, el Dios de la Misericordia, etcétera, ha venido siendo cada vez más común. No sé, el mundo se empeña en seguir como diciendo que le presentan a un Dios malo y sí creo que parte tiene razón, pero otra parte no lo sé. Mm, sí, 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 es algo que llevarnos para la reflexión. Y justamente este fin de semana, y esto va en línea con la siguiente pregunta que quisiera hacerle, me tocó ir a misa con unas personas y en esta misa el hijo de una mamá, que la mamá y todos sabemos que ese hijo está en pecado mortal por una situación muy particular, pero al hijo le nació acompañar a misa a su madre y comulgar, sabiendo que está en pecado mortal. Entonces era el dilema, la madre me preguntaba, oye Brenda, ¿qué hago, no? ¿Cómo le digo? Porque tampoco quiero
que, a ver, si a él le nació ir a misa, si inclusive le nació comulgar, alguna semillita por ahí se está sembrando, está germinando de buscar acercarse un poco más a Dios. Pero ¿cómo me puedo acercar a Él sin que se sienta juzgado, sin que se sienta presionado? Entonces creo que una de las principales preocupaciones de los padres es esto, ¿no? ¿Cómo abordar el tema de la fe con sus hijos sin que la conversación se torne a un conflicto o hacer que el hijo se sienta atacado o que sea contraproducente, en donde se terminen alejando más? Bueno, mira, sobre ese caso específico, yo creo que todos tenemos que ser catequizados en una pastoral nueva que toma en cuenta los nuevos tiempos, igualito que la Sagrada Escritura. Poco a poco Dios fue preparando el alma humana para entender la venida de Cristo. Entonces, lo que yo diría, Brenda, es que nadie absolutamente en la tierra, ni esa mamá, ni nadie puede afirmar está en pecado mortal. Lo que se puede decir más bien es, ahí hay materia para que haya habido pecado mortal. Pero el único que lo sabe es la persona y Dios. Y a veces, si la persona no lo sabe, no está en pecado mortal porque sabemos que se necesitan tres requisitos para que haya un pecado mortal: pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Entonces yo puedo estar viendo que la persona quiso hacer algo, externamente hizo algo muy malo, pero no sabe, o sí sabe, pero no quiso hacerlo, o ya ha sido tantos años de vivir en el vicio o en la inmoralidad que yo no lo puedo juzgar desde afuera. Ahora vámonos al tema de los papás. Sí entiendo que puede haber una mamá o un papá que dicen, oye, a ver, como está viviendo, pues este necesita ir a limpiarse con Dios, necesitas encontrarse con la misericordia de Dios antes de recibir la Eucaristía. Entonces, yo lo que diría es, no hay respuestas ni recetas únicas, pero hay que empezar procesos y que son lentos y que no suceden a la velocidad que uno quisiera. Y me voy a permitir tomar los pasos que Brandon Buck señala en su libro. Y él dice, mira, primero, papá y mamá que me escuchan. Primero, tú empieza a orar y a hacer sacrificio por ese amado hijo o hija o hijos que tienes. Entonces, empieza tú en una etapa de empezar a interceder por ellos. Luego, especialmente en los campos que ellos menos entienden, prepárate. Para el joven de hoy, las malas razones o las razones de porque lo dice la iglesia o porque siempre ha sido así o porque, ay, hijo, es que es obvio, es que para él o para ella no es obvio. Entonces, prepárate. Necesitamos un nuevo estilo de papás y de mamás mucho mejor formados porque el mundo desinforma muchísimo. Luego dice, planta semillas. ¿Y a qué se refiere? Semillas de cariño y de respeto. Es decir, es muy importante que el papá y la mamá no se sientan completamente responsables por la libertad que el mismo niño tiene y que Dios le dio. Si se está alejando, no lo tomes como una derrota personal. Tómalo como un dolor. Eso sí, no te lo puedo negar. Si el hijo o la hija se apartan, le va a doler al papá o la mamá. Pero finalmente hay 30.000 factores que están fuera de tu alcance que no dependen de ti. Entonces, siembra semillas de cariño y de respeto. Número cuatro, son seis los pasos, es empieza la conversación. Es decir, con suavidad, después de rezar por ellos, después de sembrar esas semillas, en el tema que sea, empieza la conversación. Oye, ¿por qué crees que tal cosa es buena? O qué pasaría si todo el mundo hiciera eso? ¿A qué nos llevaría? Empieza una conversación, ¿no? Número cinco, tener muy buenas preguntas, en donde la pregunta la va a dejar abierta y no te va a interesar, por más que duela, la respuesta, sino que tú tienes la certeza de por el amor que Dios le tiene, por la intercesión que estás haciendo y porque tu hijo no es tonto o tu hija no es tonta, tú vas a sembrar semillas para que empiecen a pensar y a reflexionar sobre eso, sobre lo que están hablando. Y luego ya, más adelante, ya el último consejo, Brenda, dice, invita a esa persona a algo un poquito más profundo, a alguna actividad un poco más profunda.
Sé yo perfectamente, a mí el libro me encantó y sé que no hay fórmulas únicas, sé que cada hijo tendrá que tener su acercamiento especial, etcétera. Pero en todo esto hay un cambio de corazón del papá y la mamá que desesperadamente quieren que cambie de opinión, porque yo sé y ellos no saben. Desafortunadamente o realistamente, nos ha tocado a la generación más joven, les ha tocado vivir una realidad tan distinta a la nuestra, Brenda, que simplemente el input que le ha entrado a los hijos es completamente distinto y lo que para el adulto le puede parecer el que, ¿cómo es posible que piensen esto? Pues fíjate que es posible porque todos sus compañeros de su misma edad recibieron la misma información. Entonces vienen tiempos retadores para todos los que, como tú, Brenda, se acaban de casar y tener los hijos va a requerir de estar muy bien preparados, darle muy buenas razones, plantar semillas, esperar abrir procesos con esas semillas, pero luego últimamente hablarle mucho más a Dios de tu hijo que tu hijo de Dios, porque a veces puede estar un poco como que, Mm, fuera con esto, ¿no? me encanta hablarle más a Dios de tu hijo que a tu hijo de Dios. Y con Sí. esta frase, padre, ¿qué papel jugaría la oración y la paciencia en este proceso de traer a los hijos de vuelta a la fe, ¿no? Podemos hablar de ejemplos como Santa Mónica o Santa Elena, que sabemos que estuvieron rezando por la conversión de sus hijos. ¿Cómo podemos animar a los padres en esta también relación personal que ellos tienen con Dios para perseverar y no perder la esperanza o caer en el desánimo? Yo diría que lo decíamos al inicio, bueno, al inicio de los pasos de Brandon te dice, oración es sin el cual no lo vas a lograr. Entonces, em, y hay que considerar la oración como un misterio en el cual yo estoy logrando para mi hija o para mi hijo los toques de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a suponer que alguien necesita 23 toques de Dios para la conversión. Pues el rosario que rezo por esa persona hoy es el toque número 3 y un buen podcast que yo le deje, una conversación que suscite con mi marido, con mi mujer, enfrente de él, un ejemplo que le doy, todos esos se están acumulando. Yo tengo que confiar en el corazón de Cristo, que es el primero interesado, y en que yo le estoy diciendo, me diste tus hijos, me dejaste la responsabilidad de formarlos, te pido, acércalos, dales la oportunidad, que los invite algún amigo a un retiro, a unas misiones, a un algo, pero pensar en los toques de Dios y no desesperarse porque las cosas se den en nuestro tiempo. Eso sí es una ley de vida y la paciencia sabemos que es una virtud que alcanza muchas cosas. Mm. Y además de la oración, ¿qué recursos o herramientas pudieran ayudar a los padres de familia para formarse, ¿no? Así como decía en mi caso o en el caso de Mara, nuevos matrimonios que si Dios quiere próximamente podremos traer hijos al mundo con la colaboración de Dios. ¿Cómo sugiere que nos preparemos? ¿Qué podemos leer aparte del libro que ya nos recomendó o cómo prepararnos? Sí, pues yo creo que, a ver, los podcasts que hacemos aquí están encaminados para el joven y para el no tan joven a conocer más sobre la fe, o sea, llenarnos de razones, porque lo que se llama las falacias de la discusión, ay, cuántas ideas tan aparentemente informadas le dan a los jóvenes para responder a todas las objeciones, ¿no? O sea, si Dios fuera bueno, no permitiría pobreza. La verdad es que parece toda la lógica del mundo, ¿no? Y es el típico argumento del ateo o el agnóstico. Es que si Dios fuera, si fuera padre, no permitiría que yo sufriera, no entendiendo el valor del sufrimiento. En fin, hay tantas áreas. Entonces, bueno, ya recomendé el libro de Brandon Vogt. Hemos recomendado los podcasts que tenemos aquí en New Fire. Para el que hable inglés, me gusta mucho todo lo que produce Bishop Barron. Es muy bien pensado, muy balanceado. En español, los que pueden seguir a Monseñor Munilla de España, el padre Ignacio Amorós, que es un gran amigo de New Fire. Seguro que hay muchos más, ¿eh? Pero no los puedo mencionar a todos, ni tengo yo el tiempo de escucharlos a todos, pero he mencionado algunos que son muy buenos. Y la verdad, Brenda, es que quien tiene amor y pasión por sus hijos está, como se dice, en la jugada con otros papás y mamás
que saben ser buenos ejemplos y te dicen, acabo de escuchar tal, acabo de leer tal, te recomiendo la conferencia de tal, mírala, vela. Y hay expertos en temas de sexualidad, de ideología de género, de drogadicción, de alcoholismo, de sentido de vida. O sea, hay speakers para todo y en todos los países, en español, en inglés, en todos lados siempre hay gente que Dios manda y que se dedican a dar buenos mensajes. Sí, la verdad es que gracias a Dios ahora con la tecnología, pues tenemos muchísimos recursos de dónde sacar provecho. Entonces, ojalá Sí, que nos podamos dar el tiempo para que también como padres o futuros padres, pues nos podamos formar en la fe y sobre todo en tener ese ejemplo de relación con Dios que inspire a nuestros hijos desde un lado, no solo desde la misericordia, sino también de la justicia. Y bueno, sí. padre, para finalizar, ¿qué palabras de ánimo le daría a esos padres que están escuchando esto, que pues sienten que ya lo han intentado todo, han orado, han conversado, han sido pacientes, pero aún no ven ese cambio en sus hijos? Mira, la imagen el otro día me lo contó un señor, lo habrá visto de algún conferencista por ahí, es distingan entre un ingeniero y un pastor. Ustedes son pastores de sus hijos, no ingenieros. No pueden controlar todos los elementos de la maquinita. Hay desde factores genéticos, ambientales, personales, tendencia de personalidad, un montón de cosas y digan, mira, no puedo hacerlo de ingeniera, de ingeniero para mi hijo y para mi hija. Lo último que muere en la vida es la esperanza y Dios tiene caminos En las confesiones de San Agustín, vemos cómo San Agustín se hizo sabio. Fíjate lo que voy a decir, pareciera una herejía, pero se hizo sabio gracias al pecado. Dios nunca hubiera utilizado el pecado para llevarlo ahí, pero Dios permitió que él no respondiera a los rezos de su madre, a su conciencia, a la lujuria. Leyó la Biblia y le pareció aburrida. Y él narra como, bueno, en el caso de él específico, no fue así en Santa Teresita del Niño Jesús y miles y millones de humanos, pero la caída fue el camino para llegar a la redención. Entonces, deja que Dios sea Dios, ten paciencia, haz lo que está de tu parte, pide mucha luz al Espíritu Santo para no molestar más de lo necesario, pero tampoco menos de lo necesario. Porque también me ha tocado papás que dicen, no, mira, aquí mi señora y yo decidimos que solamente les vamos a dar ejemplo, no les vamos a decir nada mal también, porque necesitan escucharlo. Dios les ha puesto la responsabilidad del cuarto mandamiento, de ser honrados como padre y madre, y la palabra, aunque parece que no entra hoy, entra después. Y si no entra por ti, búscale amigos o amigas que los inviten, busca que venga por otro lado. Última idea, Brenda, fíjate lo que son las cosas. El otro día fui a la casa de un señor que tiene a los hijos ya de 21 años y decía él una cosa interesantísima. Estaban los dos mejores amigos, señores de 55 años, y decían, mira, cuando yo he querido decirle algo, los hijos admiran mucho al amigo del papá, Mm. también al papá, pero al amigo del papá, y decían, cuando yo he querido sembrar una semilla en mi hijo, yo le digo a mi mejor amigo que saque ese tema con mi hijo. Y a él sí le escucha, a mí no. Y viceversa. El otro dijo, sí, cuando él ha querido que le siembre yo un tema de las niñas o de algo así, me dice a mí. Y entonces estos dos papás, amantes de sus hijos, encontraron una vía alternativa para que sea el amigo cool de mi papá que juega fútbol o que es tenista o que es golfista, el que se lo dice. Esto también, cada quien búsquense el modo de que otra persona que no eres tú por este momento te escuche. Y eso funciona. Me encanta, gran técnica, padre. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y compartir con nosotros estos consejos tan valiosos. Sabemos para todos los padres que nos están escuchando, pues que es un tema que genera preocupación, pero también creemos firmemente que con la gracia de Dios, la oración y el testimonio, todo es posible. Entonces, bueno, si les sirvió este episodio, compártenlo también con alguien que crea que lo puede necesitar
Y ya saben que si desean más recursos para fortalecer su vida espiritual, su vida formativa, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Be New Fire. Y ahora sí, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Padre. Gracias, Brenda, y saludos a todos. Un fuerte, fuerte abrazo y mi bendición. Hasta luego. Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que New Fire necesita de tu apoyo para seguir produciendo contenido formativo que lleve más almas a Dios. Si quieres conocer todos los recursos que ofrecemos o hacer una donación, entra a benewfire.com.